Se nos pide que clasifiquemos cada número como racional o irracional. Los números racionales e irracionales forman el conjunto de números reales, donde los números reales son números que aparecerían en la recta numérica. Entonces, los números racionales a menudo representados por la letra mayúscula Q son números que se pueden escribir en forma de fracción, donde la forma A dividida por B, con A y B como enteros, aunque B no puede ser 0, de lo contrario tendríamos división por 0. En forma decimal, los números racionales terminan o no terminan y se repiten. Aquí hay varios ejemplos de números racionales. Aquí tenemos enteros, tenemos fracciones. Y luego en forma decimal, el decimal debe terminar como vemos aquí con 0.4, que como fracción sería 4 décimas, o 2/5. O como un decimal debe ser sin terminación, sino repetitivo. Entonces 0.3 repeticiones es igual a 1/3 como fracción. Entonces todos estos son números racionales. Los números irracionales son números reales que no son racionales, lo que significa que no se pueden escribir en forma de A dividido por B, en forma decimal. Los números irracionales no terminan y tampoco se repiten. Así que aquí hay dos ejemplos de números irracionales. La raíz cuadrada de 5 es irracional porque esto no se simplifica perfectamente. Y en forma decimal, no terminaría, pero tampoco se repetiría. Y luego pi es un número irracional muy famoso. De nuevo como un decimal, no termina y no se repite. Ahora quiero mencionar que hay conjuntos adicionales de números. También son enteros, números enteros y números naturales. Como vemos aquí, pero todos estos también son números racionales. Ahora volviendo a nuestro ejemplo, primero echemos un vistazo a la raíz cúbica de 27. Solo porque tenemos un radical aquí no significa, va a ser irracional. Queremos ver si esto se simplifica. Si se simplifica perfectamente, entonces sería racional. Entonces, si echamos un vistazo a la raíz cúbica de 27, si echamos un vistazo a la factorización prima de 27, 27 es igual a 9 por 3, 9 es igual a 3 por 3. Entonces esta sería la raíz cúbica de 3 en cubos. Y la raíz cúbica deshace el cubo y, por lo tanto, esto se simplifica perfectamente a 3, lo cual es racional. Entonces la raíz cúbica de 27 es un número racional. Observe cómo podríamos escribir 3 como 3 sobre 1, que sería la forma de A sobre B, donde A y B son enteros. Luego tenemos pi, que es un número irracional muy famoso. En forma decimal, el decimal no termina ni se repite. Y echemos un vistazo a esto en una calculadora. Observe como si ingresamos pi y luego ingresamos, la calculadora solo nos da un cierto número de lugares decimales, pero este decimal continuaría para siempre y observe cómo no se repite, razón por la cual es irracional. Luego tenemos la raíz cuadrada de 27. Entonces no hay un número entero multiplicado por sí mismo, eso será igual a 27. Sabemos que 5 cuadrados es igual a 25. Y 6 cuadrados es igual a 36. Lo que significa que no se simplificará perfectamente. Va a ser un decimal que no termina, y no se repite entre 5 y 6, lo que significa que la raíz cuadrada de 27 es irracional. Mirando esto en la calculadora. Si ingresamos la raíz cuadrada de 27, observe cómo es entre 5 y 6. Pero este decimal no termina y tampoco se repite. Por eso la raíz cuadrada de 27 es irracional. A continuación tenemos 5.9. Bueno, 5.9 es un decimal final, lo que lo hace racional. También podríamos escribir 5.9 en forma de A sobre B, donde A y B son enteros. Como 5.9 es igual a 5 y 9 décimos, que sería igual a 10 por 5 es 50, más 9. Entonces 5 y 9 décimos equivalen a 59 décimos. Nuevamente verificar 5 novenos es racional. A continuación tenemos 0.3 repitiendo. Debido a que es más repetitivo pero también repetitivo, el punto 0.3 es repetitivo. Echando un vistazo a esto decimal más de cerca, 0.3 repeticiones es igual a 1/3. Podemos verificar que 1/3 es igual a 0.3 repitiendo, realizando la división. 1 dividido por 3. Bueno, no hay 3 en 1 porque 3 es mayor que 1. Entonces este valor será menor que 1.
Entonces podemos poner nuestro punto decimal aquí, moverlo al cociente, y ahora podemos agregar un 0 en las décimas valor posicional. Y ahora pregunta, ¿cuántos 3 hay en 10? Hay 3 en 10. 3 veces 3 es 9 que restamos. 10 menos 9 es 1. Podemos seguir agregando ceros aquí a la derecha del punto decimal. Baja del 0. Pregunte, ¿cuántos 3 hay en 10? De nuevo son 3. 3 por 3 es 9. Resta. Obtenemos 1. Sumamos otro 0. Derríbalo. Observe cómo seguimos obteniendo un 10 aquí y seguimos preguntando, ¿cuántos 3 hay en 10? Que siempre va a ser 3. Entonces las 3 repeticiones, que es una razón por la cual un tercio es igual. .03 repitiendo. Y debido a que esto es igual a un tercio, esta es la razón por la cual este decimal era racional. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 81. Bueno, porque 81 es igual a 9 por 9, esto es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que es igual a un factor de 9. Como podemos escribir 9 como 9 sobre 1, la raíz cuadrada de 81 es racional. El último valor es la raíz cúbica de 16. Si esto se simplifica perfectamente, esto sería racional. Si no lo hace, será irracional. Bueno, porque 2 a la tercera es igual a 8, y 3 a la tercera es igual a 27, esto no se va a simplificar muy bien a un valor de número entero, lo que significa que esto va a ser irracional. Va a ser un decimal sin terminación y sin repetición entre 2 y 3. Otra forma de mostrar esto sería mirar la factorización prima de 16. 16 es igual a 4 por 4, y cada 4 es igual a 2 por 2. Entonces la raíz cúbica de 16 es igual a la raíz cúbica de 2 a la cuarta. Entonces, ¿por qué no podemos escribir 16 como un número entero elevado a la tercera potencia? Una vez más, esto nos dice que esto no se simplificará perfectamente y, por lo tanto, será un decimal sin terminación ni repetición, lo que hace que la raíz cúbica de 16 sea irracional. Sé que probablemente no puedas usar una calculadora en el segundo problema, pero solo para ver la aproximación decimal para la raíz cúbica de 16. Vamos a mostrarlo en la calculadora. Entonces presionaremos Matemáticas, opción 4 para una raíz cúbica, 16, Enter. Una vez más, observe cómo tenemos un decimal sin terminación, sin repetición, lo cual es una razón por la cual la raíz cúbica de 16 es irracional. Tampoco se puede escribir en forma de a sobre b, donde a y b son enteros. Espero que hayas encontrado esto útil.